Capítulo 24. Dejé suavemente otro libro en el suelo. Cielo, la contraparte celestial. Del infierno personal de ira debajo, parecía como si una tormenta se hubiera desatado a través de sus estantes de colores del arco iris. Cogí otro tomo antiguo y lo hojeé, consciente de las delicadas páginas. Todos los libros de esta biblioteca estaban escritos en latín, así que entendía la mayor parte de lo que contenían. No es que haya ayudado a mí. Situación. Sangre y huesos. Otro grimorio, otra decepción. No había registros de la primera bruja, aunque eso podría deberse al hecho de que no sabía su verdadero nombre. En Palermo, Ira había dicho algo parecido a la primera bruja, como la llamas, lo que significaba que ese no era el nombre por el que la conocían. Los príncipes demonios. Si no podía encontrar algo pronto, tendría que preguntárselo. Lo que preferiría evitar por varias razones. La primera era que si él sabía que la prima estaba aquí y la estaba albergando, no estaba segura si frustraría mis esfuerzos por descubrir ese misterio. Había buscado registros de Celestie, pero tampoco había mención de la matrona de maldiciones y venenos. Si fuera una sanadora de la realeza, además de una envenenadora, habría pensado que habría registros de ella en la corte. O menciones de ella salvando vidas o quitándolas. No había nada. Era como si ella no existiera fuera de esa cámara de la torre. Una prueba más de que ella podría no ser quien decía. Me dejé caer al suelo, mis faldas se amontonaron a mi alrededor. Hoy estaba con un hermoso vestido azul marino y dorado con flores bordadas en mi corpiño, lo suficientemente elegante para una dama de la corte real demoníaca y lo suficientemente cómodo como para pasar horas de rodillas en un rincón oscuro de la biblioteca, buscando respuestas. Hojeé un diario bastante delgado lleno de notas y bocetos. Hablaba de demonios que se habían creado a través de fuentes no naturales. No. Demonios menores, pero cercanos. Estas criaturas iban desde apariencia humana hasta una mezcla entre el mundo natural y los mortales. Me detuve en una ilustración. Tenía forma humanoide, pero su piel era corteza de árbol, su barba era musgo y sus dedos y extremidades eran ramas de diferentes longitudes y anchuras. La siguiente imagen era de un joven con un enorme par de astas de alce. Otra mostraba a una mujer con orejas puntiagudas y cuernos de carnero, que le llegaban hasta los hombros. Las notas hablaban de hechizos y maleficios que salieron mal, convirtiendo a los mortales en pesadillas. Rechazados y maldecidos de su mundo, terminaron aquí, donde podían vagar por el inframundo sin temor a ser perseguidos. Según el libro, la mayoría se había dispersado por el reino, terminando en las tierras imperecederas al noroeste, y una cadena montañosa del este llamada Merceles Rich. Una nota me llamó la atención. Las criaturas creadas a través del miedo primordial a menudo anhelan sangre. Buscan la vida y no hay mayor símbolo de vida que el corazón. Encantador. Eran la versión de este reino de un vampiro. Dejé ese diario ilustrado a un lado y escaneé el siguiente grimorio, con una oreja vuelta hacia la entrada. Solo había páginas de notas sobre hechizos, encantamientos y maleficios. Dejé caer el libro en la enorme pila a mi lado. Luego levanté las rodillas y me apoyé en los estantes. No importaba cuánto trataba de dejar de imaginar criaturas dándose un festín con corazones, no podía apartar de mi mente el cuerpo mutilado de mi hermana. Una noche en Palermo, Ira había dicho que a la esposa de Orgullo también le habían arrancado el corazón. También mencionó que la primera bruja había usado la magia más oscura para quitar el poder de su hija y tuvo consecuencias imprevistas. ¿Y si su corazón perdido no formaba parte del ritual del asesinato? ¿Y si fuera una de las consecuencias que trajo la prima? También podría haber sido una forma de liberarla de cualquier restricción mortal. Recordé vagamente a Nena diciendo algo así de pasada. Si la hija de la prima estaba maldecida y no muerta, ella podría ser el monstruo que corría arrancando corazones de bruja y devorándolos.
Quizás estaba motivada por la venganza contra su madre, por cualquier humanidad que pudiera haber sido robada cuando sus poderes le fueron arrebatados. Si el diablo era su amor eterno, tal vez se volvió loca y mató a las posibles novias que tomarían su lugar. O tal vez era tan simple como afirmaba la revista Ilustrada, si ya no estaba en posesión de su humanidad, tal vez anhelaba corazones por todo lo que ya no tenía. Quizás hay demasiados quizás y no hay suficientes respuestas definitivas. Me paré y tiré de mis hombros hacia atrás. Ahora que estaba sola, volvería con la matrona y la confrontaría directamente sobre mis sospechas. Si ella era la primera bruja, no pensaba que me haría daño. Había una razón por la que había estado enviando los cráneos encantados y no era para asustar. Tal vez ella podría contarme más sobre el espejo de la triple luna y ofrecer alguna idea sobre dónde podría encontrarlo, o la llave de la tentación. Rocé mi mano contra la funda oculta en mi muslo. ¿Y si ella intentara hacerme daño, no me iría sin pelear? La anticipación me hizo estar de pie fuera de la cámara de la torre de la matrona en lo que me parecieron meros momentos. La decepción hizo que mi mandíbula se apretara cuando arranqué la nota clavada en la puerta y leí el mensaje apresuradamente escrito. Me fui por un hechizo. Era imposible determinar si lo decía en sentido literal o figurado. La matrona regresaría en unos minutos o se había ido en busca de un hechizo 2. No había forma de saber cuánto tardaría esto último, pero, en la remota posibilidad de que volviera pronto, me arremoliné fuera de su torre hasta que la nieve comenzó a caer y me ahuyentó. Había dado 2 pasos hacia el pasillo de mi dormitorio cuando un cosquilleo de conciencia se deslizó sobre mi piel. Ira estaba apoyado contra la puerta de mi habitación, su atención fija en mi rostro. Me tragué la oleada de lo que fuera ese sentimiento y arqueé una ceja como lo había hecho él en innumerables ocasiones. Todavía no lo había visto ni hablado con él después de nuestra última sesión de entrenamiento. Y esta visita era muy desagradable. Hice una pausa a una distancia decente. ¿Puedo ayudarte? Yo estaba aquí para preguntar lo mismo. No dio más detalles, y yo no estaba de humor para jugar a hacerle 1000 preguntas a Ira y recibir respuestas frustrantes. Me moví hacia mi puerta, esperando que se hiciera a un lado, e inhalé profundamente cuando no se movió. Crucé los brazos y esperé, sintiendo mi determinación, o intentando cambiar la estrategia de su plan de batalla. Ira cambió de táctica. La biblioteca está hecha un desastre. Eso es un poco dramático. Hay algunos montones de libros esparcidos en una sección. Limpiaré todo esta noche. ¿Estás buscando información sobre la primera bruja? Estoy interesada en mi historia. Ella es parte de eso. Su expresión se ensombreció. No fue del todo atronador, pero ciertamente tormentoso. Mentira. Lo que pueda estar buscando no es de tu incumbencia. Todo en este castillo es de mi incumbencia. Tú, especialmente. No presiono ni fisgoneo en tus planes. Espero la misma cortesía. Incluso si he venido a ofrecer ayuda. Después de nuestra última lección, tenía la impresión de que deseabas que yo tomara el asunto en mis propias manos de ahora en adelante. Bastante literal. La atención de Ira se desvió a lo largo de mi silueta. Parecía como si estuviera repitiendo mentalmente nuestra cita en la sala de armas. Arrastrando mi vestido hasta mis muslos, tocándome y acariciándome como si mi placer fuera el suyo. Cuando volvió su mirada a la mía, no había calor. Ni indicio de la emoción que acababa de apoderarse de él. Estaba distante, insensible. Lentamente se estaba construyendo un muro entre nosotros. No podía decir si era alivio lo que me roía la boca del estómago o algo más. Saldremos hacia la raza real de la gula en 3 noches. Envíame un mensaje si quieres entrenar antes. Se giró para irse y, el diablo me maldijera, respondí. Bien. Reúnete conmigo en la sala de armas a medianoche. Tendremos una última lección antes de que comiencen los juegos reales.
Llegué a la sala de armas casi media hora antes de lo previsto. Quería marcar el tono de nuestra lección y con cada golpe del reloj, mi pulso se aceleró. Eché un vistazo a mi reflejo en un escudo particularmente brillante. Colgado en la pared, aliviada de que todavía me veía impecable por fuera. Sin importar el estado caótico de mi interior. Sacudí mi nerviosismo y me trasladé al centro de la habitación. Exactamente a medianoche, Ira entró en la cámara y se detuvo cerca de la puerta. Se cerró con un chasquido que me recordó a una hoja que se deslizaba libre de su vaina. Un sonido apropiado, dada la batalla que estaba a punto de iniciarse entre nosotros. Ira miró mi vestido, un corpiño negro con hombros descubiertos. Cubierto de flores de cuentas pálidas y enredaderas con faldas espumosas de champán oscuro que se abrían en un lado un poco más allá de mi rodilla. Su atención se detuvo en mi calzado. Hice que diseñaran los zapatos. Especialmente para este vestido y estaba bastante segura de que al príncipe demonio le gustaban casi tanto como a mí. Eran zapatos de tacón que tenían una serpiente negra reluciente que se deslizaba desde mi tobillo hasta mi muslo. La lengua de la serpiente se movía hacia afuera, pero estaba semicubierta por mi vestido. Si Ira quería una imagen completa, tendría que empujar mis faldas fuera del camino. Los zapatos se inspiraron en parte en la estatua de los jardines. Esta noche trabajaremos en el orgullo. Sonreí, notando que mi pintura de labios de color baya profunda capturó su atención. Lentamente giré en el lugar. Hice diseñar esto para nuestra lección y estoy bastante contenta con los resultados. Es la primera vez que creo algo completamente de mi imaginación. Es hermoso. Lo sé. Le guiñé un ojo e Ira se rió entre dientes. Es la perfección. Veo que tu orgullo ya está preparado y listo para la lección. Sus ojos brillaron con algo oscuro y peligroso. Vamos a empezar. Haga lo peor que pueda, Su Alteza. Estoy lista. Esta vez la magia fue como una pequeña cuenta rodando entre mis hombros, deslizándose por mi columna, agradable y tentadora. Casi me arqueé hacia él, recordando en el último momento apartarlo, concentrarme en crear una barrera entre la influencia demoníaca y yo. Inhalé profundamente, mi pecho se hinchó de júbilo. Estaba resistiendo la influencia de Ira, y apenas estaba sudando. Luchar contra el orgullo era, con mucho, lo más fácil que había hecho hasta ahora. Le di una sonrisa arrogante desde donde estaba medio en las sombras. No había dado un paso más hacia la habitación, permaneció junto a la puerta, pareciendo listo para salir disparado. Ya era hora de que se sintiera inestable. Cada vez que él estaba cerca últimamente, sentía como si mi mundo se hubiera inclinado salvajemente fuera de su eje. Tendrás que esforzarte más. Me he vuelto bastante buena resistiéndote. ¿Lo crees? La diversión brilló en sus ojos. Suena como si fueras un poco orgullosa. Levanté un hombro y lo dejé caer casualmente. No orgullosa. Solo honesta. Has sido un profesor bastante decente. Pero esta alumna ha superado las lecciones. Acepto mis deseos. Doy la bienvenida a cualquier desafío. Tengo poco miedo a perder. Creo que tus hermanos deberían estar preocupados. ¿Así? Por supuesto. No hay nada más peligroso que una mujer que es dueña de quien es y no se disculpa con nadie. Le di una mirada lenta. Creo que soy poderosa, y entonces lo soy. ¿No es ese el principio por el que vives? Bueno, sé que soy poderosa. Sé que el poder proviene de muchas fuentes y ahora tengo muchas armas en mi arsenal, Su Alteza. De hecho, puedo poseerte ahora mismo si así lo deseo. Y serías impotente para variar. Presumida. Jactanciosa. Un sentido inflado de autoimagen. Ira. Comprobó cada uno de ellos con los dedos. Tienes razón. No suena como si estuvieras bajo una influencia orgullosa en absoluto. ¿Sabes qué más creo?
Creo que secretamente te gustaría que fuera tú dueña. Al menos en ciertas áreas. Me moví con pasos deliberados y uniformes a través de la habitación, permitiendo que mis caderas se balancearan. Mi falda se agitó hacia los lados, mostrando la serpiente enrollando mi pierna. Si Ira quería una lección, le daría una que no olvidaría pronto. Lo apoyé contra la pared, mis labios se curvaron hacia arriba mientras pasaba un dedo por su pecho, luego seguí la línea de botones hasta sus pantalones. Demonio retorcido. Ya estaba excitado. Levanté mi mirada hacia la suya, observando intensamente mientras deslizaba mi palma sobre el bulto. El aire siseó a través de sus dientes. Seguí el contorno duro sobre sus pantalones y su respiración se aceleró. La magia demoníaca que había estado ejerciendo se rompió y se desvaneció. Tal como sospechaba que sucedería. La moral personal de Ira se había revelado durante cada una de nuestras lecciones, y había estado observando con atención, aprendiendo todo lo que podía, incluso cuando no había podido bloquear su influencia. Nunca usó magia cuando las cosas se volvieron románticas. Emilia. Fue más una súplica que una advertencia. Ahora que su influencia se había ido, nuestra lección apenas comenzaba. Me incliné hacia él, presionando mi pecho contra el suyo, disfrutando de la forma en que su enfoque cambió a mi escote. Sabía exactamente lo ajustado que estaba mi corsé y cómo nuestra nueva posición mostraba mejor mis activos desde su punto de vista. Parecía dividido entre verse satisfecho y mantener modales caballerosos. Lo que no serviría. Lo quería completamente desechó. De repente, una imagen tan vívida y real se deslizó en mis sentidos, confundiendo la realidad con la ilusión. Por un momento sorprendente. Estuve en dos lugares a la vez. Se oyó un leve zumbido de música filtrándose, cuerdas y pianos, el sonido embotado e inquietante a través de las paredes. Nos escabullíamos juntos, lejos de los ruidosos sonidos de una fiesta que se celebraba en el pasillo. Las sombras lo escondieron de la vista, pero me encontró lo suficientemente rápido. Su mano ahuecó mi pecho sobre mi corpiño, sus besos saqueadores y posesivos. Mi pasión ardía tan intensamente como la suya. Mordí su labio, desafiándolo a hacer lo mismo. Hizo algo mejor. Tiró de la parte superior de mi vestido hacia abajo, reemplazando su mano. Atrevida con su boca. Me deslicé dentro de sus pantalones, encontrándolo duro y deseoso, luego sonreí mientras él maldecía al primer tirón que le di. Llevé mi boca a su oído. Esa chachach. Nos escucharán. Lo tomé en mi mano como si hubiera sido algo que hubiera hecho cientos de veces. Sabía exactamente lo que le gustaba y cómo provocar el mayor placer. Su cuerpo, su corazón, los conocía tan bien como los míos. Usaba ese conocimiento a mi favor ahora. A él no parecía importarle. Momentos después, se estremeció contra mí, su respiración irregular y entrecortada. Una vez que cesó su temblor, me puse de puntillas y lo besé, larga y profundamente. Encuéntrame en el jardín esta noche a la hora de las brujas. ¿Sabes dónde? Apenas había logrado volver a abrocharse los pantalones cuando salí corriendo, mirando por encima del hombro por última vez antes de salir de la habitación a oscuras. Ira pronunció mi nombre y me devolvió al presente. Nunca había tenido una visión como esa y no tenía idea de qué hacer con ello. Algo en ella no se sentía como la magia del reino. Se sintió como un recuerdo. Ira trazó la curva de mi mejilla, su voz tranquila. Emilia. Yo. Me alejé de él, dándonos a ambos la distancia que tanto necesitábamos. Y consideré mis siguientes palabras con cuidado. Sentía como si estuviera perdiendo el control de la realidad. La preocupación se deslizó en sus rasgos, así que hice todo lo posible por recuperar ese sentimiento de orgullo. Para manejarlo a mi favor. Bajé deliberadamente mi atención a sus pantalones, ya no había ningún signo de atracción o lujuria. Al parecer,
Mi distracción no había pasado desapercibida. Le ofrecí una sonrisa cortante. Parece que nuestra lección ha terminado. Antes de que mi máscara se deslizara, giré sobre mis talones y salí por la puerta. Algo extraño estaba ocurriendo. Y parecía suceder cada vez que Ira y yo estábamos en situaciones apasionantes. Si eran recuerdos y no ilusiones creadas a partir de este reino, entonces podría haber descubierto otro de los secretos de Ira. Excepto que no tenía idea de cómo podía ser posible. Pero malditamente lo iba a descubrir.